Saludos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Agradecemos a nuestro Padre Celestial que nos permite nuevamente reunirnos para estudiar la palabra del Señor. Y una vez más volvemos al libro de Habacuc. Ustedes saben que estamos ahí inmersos en una serie, y este sería nuestro tercer sermón de la serie del libro de Habacuc. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en el capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Recuerden que la semana pasada les dije que leímos un poquito del 3, pero que lo íbamos a ver en esta oportunidad, en esta ocasión. Capítulo 1, Habacuc capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Les invito a leerlos. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Venimos delante de ti, Señor, y rogamos que tú nos asistas, que tú sobrecojas al predicador con tu Santo Espíritu, a fin de que Él no hable sus palabras, sino las tuyas, y que tú puedes edificar a tu pueblo, y sobre todo llevarte toda la gloria. Salva a los perdidos también, te rogamos, en Cristo. Amén. Bien, hermanos, en esta ocasión estaremos exponiendo con el tema la urgente necesidad del regreso de Cristo. La urgente necesidad del regreso de Cristo. Decía alguien una vez que este mundo, a causa de todas sus iniquidades que hay en él, tú lo exprimes y brotará una gran cantidad de pus, fruto de su infección pecaminosa. Y es que, amados hermanos, lo que vio el profeta Habacuc, lo que vieron los profetas y lo que vieron los apóstoles del Señor, y lo que hoy también vemos nosotros en nuestros días, demanda, como indica el título de nuestro sermón, la urgente necesidad del regreso de nuestro Señor y Salvador y Redentor, Cristo. Porque será tan solo cuando Cristo venga, cuando Él regrese, que las cosas se pondrán en su justo lugar. En el aspecto de la medicina, hay cosas que son ambulatorias y cosas que son de urgente necesidad, de urgencia. Bueno, cuando algo es ambulatorio, lo pasan por emergencia y lo resuelven por ahí mismo. O lo pasan al consultorio y resuelven el caso ahí mismo del paciente o de la paciente. Pero cuando algo es de urgencia, requiere que el paciente sea ingresado, sea dejado interno. Bueno, yo creo, mis hermanos, que este mundo está en una condición de urgencia. Necesita la intervención del doctor y redentor, que en este caso es Cristo. Que Cristo vuelva, que Cristo regrese nuevamente. ¿Cómo estudiaremos nuestro tercer sermón de Habacuc, la urgente necesidad de regreso de Cristo? Veremos en primer lugar la magnitud de la violencia que veía Habacuc. Habacuc veía una violencia, dice él aquí en el versículo 3. ¿Cuál era la magnitud de esa violencia? Y obviamente vamos a conectar eso que Habacuc está diciendo con nuestro tiempo. En segundo lugar, veremos la inevitable necesidad del juicio de Dios sobre este mundo. La inevitable necesidad del juicio de Dios sobre este mundo. Entremos de inmediato al desarrollo de nuestro sermón, en nuestro primer encabezado. La magnitud de la violencia que veía Habacuc. Basta, mis hermanos, leer un periódico de hoy y leer a su vez el libro mismo de Habacuc para darse uno cuenta de qué poco ha cambiado el corazón del hombre. Qué poco ha sido transformado Obviamente, para que el corazón del hombre sea cambiado, sea transformado, se requiere la intervención del Señor, que es el único quien lo puede cambiar. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, por lo que Habacuc está diciendo aquí. ¿Qué está diciendo Habacuc? Mire versículo 3. Dice Habacuc: ¿por qué me haces ver iniquidad
y haces que vea, dice él, molestia, destrucción, violencia están delante de mí. Aquí Habacuc está hablando de la magnitud de las cosas que él veía. Contiendas se levantaban, molestias, pleito. Debo resaltar aquí que para los fines del lugar, todas las palabras que están mencionando o describiendo en esta ocasión Habacuc se resumen en una sola cosa: pecado, lo cual es maldad, injusticia. Dice Charles Feinberg, comentando sobre esto, la injusticia en tiempo de Habacuc estaba a la orden del día. A la orden del día. Y yo digo, no solo en tiempo de Habacuc estaba la injusticia a la orden del día, sino también en nuestros tiempos. También la injusticia está a la orden del día. Observemos por un momento, amados hermanos, tan solo los principales periódicos y medios noticiosos y las portadas de los periódicos de nuestro país. ¿Cuáles son? Nosotros preguntamos, ¿cuáles son las cosas que vemos como noticias en nuestro medio? O la que escuchamos, o la que vemos por la televisión, o la escuchamos por la radio. ¿Cuáles son las cosas? Por ejemplo, recientemente, fraude acerca de la tarjeta de solidaridad. Algunos saben, otros no, que la tarjeta de solidaridad es una tarjeta que el gobierno o los gobiernos le han regalado o le han dado acceso, le han permitido, le han extendido a una gran parte de la población para que, de la población pobre, para que muchos tengan acceso a alimentos y a las cosas de primera necesidad que necesitan tener en su hogar para poder alimentarse. Bueno, recientemente salió una noticia sobre esto en uno de los, de los medios de comunicación noticiosos, que esta tarjeta estaba siendo usada por otros sin que los dueños se dieran cuenta. Y cuando la persona iba a retirar con la tarjeta de solidaridad lo comestible o la compra, decían, no, pero ya esa tarjeta la pasaron. Ya usted no tiene ningún tipo de dinero ahí para comprar nada. Y eso se ha diseminado en una gran cantidad de personas, ese gran fraude. Eso es parte de la injusticia también que vio Habacuc, pero que también nosotros vemos. Hoy Habacuc está hablando de violencia, de pleito, de contiendas. Amados hermanos, preguntando a una persona que conoce de leyes sobre el caso reciente del hombre que violó y mató a la niña de 9 años, me dijo esa persona que tal hombre podía salir antes de tiempo, supuestamente porque no se ha encontrado al día de hoy el cuerpo del delito o el cuerpo de la niña. O sea, ese hombre mañana puede estar fuera en la calle, como si nada. Y yo pregunto, mi hermano, ¿solamente Habacuc veía injusticia en sus días? ¿Y hoy qué es lo que vemos con cosas como esta? Desaparece disco duro que registraba toda la información del plan social de la presidencia y demás entidades que operaban en el gobierno pasado. Y yo pregunto, ¿cómo se puede desaparecer el disco duro que almacena toda la información de una entidad del gobierno? No solamente de una, sino de varias. ¿Qué se busca con que ese disco duro no aparezca con toda esa información? ¿No es eso un acto vandálico? Habacuc está diciendo aquí que él está viendo violencia, destrucción, pleito. ¿Y qué es esto también, amados hermanos, en nuestros días? De nuevo, juntamente con lo que dice el autor Charles Feinberg, decía él que la injusticia estaba a la orden del día en tiempo de Habacuc. Bueno, no solamente en tiempo de Habacuc la injusticia estaba a la orden del día, sino también en nuestro tiempo. Escuche esta también. Cancelan a un subdirector de la ONSA. Esa noticia es reciente. Un supuesto subdirector de la ONSA le llega una notificación que él está cancelado y él ve la notificación y él dice, pero ¿cómo que estoy cancelado? Pero yo nunca fui admitido o entré a la institución como subdirector.
La pregunta es entonces, durante estos 8 años, que supuestamente él era subdirector de la ONSA, ¿hacia dónde iba ese cheque? ¿Hacia dónde iba ese sueldo? Porque ni siquiera el que había sido admitido como subdirector lo sabía. Y se da cuenta que él estaba ahí cuando supuestamente lo cancelan. O supuestamente no, cuando le llega la notificación de cancelación. O sea, 8 años siendo subdirector de la ONSA, él no lo sabe. Se emite un cheque de esa institución y hoy él se da cuenta que él ya no es subdirector porque lo cancelaron. Precisamente porque el gobierno que tenía 8 años salió de ahí. De nuevo, no solo Habacuc vio noticias como la que también nosotros vemos hoy. Obsérvese el caso del mismo Salomón. O sea, no solamente estamos hablando de Habacuc y de nosotros. Mira el mismo Salomón y lo que veía Salomón y lo que pasaba por causa de dichas injusticias que también vio en su tiempo. Mire conmigo, Eclesiastés capítulo 3, versículo número 16. Dice allí, Salomón, vi más debajo del sol. En lugar del juicio, dice Salomón, allí vi impiedad. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad. De manera que Salomón también vio estas injusticias. En lugar de juicio vio impiedad. Y en lugar de justicia, iniquidad, dice él. Ahora, ¿de qué manera Salomón vio esto? Porque aquí le está hablando de manera general. ¿En cuáles detalles Salomón vio esto? Mire Eclesiastés, capítulo 8, versículo número 10. Lo que dice. Asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. ¿Usted escuchó, amados hermanos? ¿Sí? Léalo otra vez. Vamos a leerlo nuevamente. Dice Salomón. Asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra, a los hombres malos, los impíos, sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron puestos luego en olvido, en la ciudad donde habían actuado con rectitud. O sea, en la ciudad donde ellos habían actuado con rectitud, ahí fueron puestos en olvido. Y en ese mismo lugar dieron honra a los inicuos. Bueno, tenemos ejemplo de ello en la historia bíblica. Obsérvese el caso de Barrabás, que lo pidieron en preferencia de Cristo en aquel juicio final de nuestro Redentor. Suéltanos a Barrabás. ¿Pero quién era Barrabás? Un delincuente. Una persona que había actuado de manera incorrecta en contra de la ley y el gobierno. Ellos prefirieron a Barrabás por encima de Cristo, por encima del Señor. Y eso fue en sus tiempos. Pero con relación a nuestro tiempo, mis hermanos, para nadie es un secreto cómo hoy se les ponen nombres de funcionarios a calles e instituciones. Funcionarios que muchos de ellos han sido corruptos, hombres que han sido perversos y hoy llevan el nombre de las instituciones en nuestro país. Hoy llevan el nombre de nuestras calles. Hay un mirador que todos saben aquí en nuestro país y en nuestra ciudad, donde la gente sale a recrearse, que lleva el nombre de un expresidente que fue un asesino, que mató la mayor clase alta intelectual, en la parte intelectual, jóvenes estudiantes. Él los mató, sencillamente porque en un momento dado disentían con la opinión de ese presidente. Hoy ese mirador, ese paseo de mirador, lleva el nombre de ese expresidente de nuestro país como un mártir, como un benefactor. Por eso es lo que está diciendo aquí Salomón. Eso es lo que está diciendo Salomón. Que los inicuos fueron sepultados con honra. Y los santos entonces fueron puestos en olvido, puestos al lado. Recientemente, hace un poco de tiempo, aquí hubo una noticia donde un reconocido
narcotraficante fue en su pueblo, ¿verdad? En su barrio, más bien, fue muerto y entonces lo llevaban a enterrar y encima del ataúd, ¿verdad?, le pusieron la bandera dominicana. Como si fuera un patricio. Como si fuera un patricio. ¿Cuál dice Salomón? Es luego el resultado que trae todas estas injusticias que estamos mencionando. ¿Cuál es el resultado? Mire Eclesiastés capítulo 8, verso 11. Evidentemente, dice allí Salomón, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón entonces de los hijos de los hombres está en ello dispuesto para hacer el mal. No lo apoyamos, ni creemos que lo correcto, pero por eso vemos hoy muchas personas tomando justicia por sus propias manos. Precisamente por estas injusticias, por este desorden, por estos abusos, del cual vemos hoy, pero es lo que está hablando aquí el profeta Habacuc. Pero amados hermanos, Habacuc no solo dice que vio iniquidad, que vio violencia, destrucción, pleito, contienda, todo lo que nosotros vemos hoy. Él no dice, Habacuc no solamente dice que vio todo esto, sino que aparte de ello, él dice que la injusticia está desequilibrada. Desequilibrada. Mire conmigo el verso 4, por favor. Por lo cual, la ley es debilitada y el juicio, dice Habacuc, no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Habacuc menciona aquí algunos aspectos interesantes, sobre todo porque son aspectos con los que, como hemos estado viendo, son aspectos con los que nosotros nos identificamos, amados hermanos. Por ejemplo, una vez más, él dice aquí que la ley es debilitada. Y yo preguntamos, ¿de qué manera la ley es debilitada? Dice John MacArthur, comentando sobre esto, dice él, quiere decir que la ley es frisada, está siendo frisada, la ley está siendo congelada. Y amados hermanos, ¿cómo es que la ley es debilitada, como dice Habacuc, o frisada, como comenta, o congelada, como comenta John MacArthur? ¿De qué manera? De la siguiente manera, sucede. Por ejemplo, cuando se le aplica todo el peso de la ley a una persona, pero otro que merece también la ley no se le aplica entonces de igual manera. Entonces, en ese sentido, la ley sale, dice Habacuc, debilitada, frisada, congelada. Observe, por ejemplo, lo que enseña el libro de Deuteronomio, lo que mandaba Dios y lo que manda Dios, en Deuteronomio capítulo 16, versículo 18 al 19a. Dice allí, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ya Dios lo había mandado. No tuerzas el derecho ni hagas acepción de personas. ¿Y qué mejor manera de debilitar la justicia que torciendo el derecho, haciendo acepción de personas? Mire Deuteronomio capítulo 25, verso 1. Lo que mandaba y lo que manda Dios. Si hubiera pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo, porque es justo, ¿verdad? Pero condenarán al culpable. Eso es lo que mandaba la ley y lo que aún manda Dios. Esa es la verdadera justicia, la verdadera fuerza de la ley, la verdadera equidad. Y esto, amados hermanos, que leímos aquí, no es ni lo que estaba pasando en tiempo de Habacuc, ni lo que está pasando en nuestros días. Por eso yo decía hace un momento, usted agarra un periódico de hoy y ve el libro de Habacuc y usted dice, wow, pero qué similitud, qué parecer. Sí, mi hermano, porque ha sido el mismo corazón del hombre, el mismo pecado. Por eso nuestro sermón se titula La urgente necesidad del regreso de Cristo. Nos urge que Cristo venga, pero nos urge también que nosotros, los que hemos conocido a Cristo, vivamos conforme esta demanda y esta justicia verdadera que Dios demuestra en su palabra.
acá. Como vemos entonces, eso es lo que estaba viendo Habacuc. Pero yo sigo preguntando, ¿cómo se ve el hecho de que la ley ciertamente es debilitada y el juicio no sale según la verdad, como acabamos de leer, dice aquí el profeta? ¿Podemos mencionar algún ejemplo? Por supuesto. Escuche, para que usted tenga una idea, cómo la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Déjeme darle un ejemplo. Aquí hubo un periodista que denunció, periodista de la televisión, todos lo conocemos, denunció un hecho de corrupción, donde en ese hecho de corrupción se involucraba la hermana del pasado procurador de justicia de nuestro país. Y cuando el periodista fue a denunciar el hecho y lo denunció con papeles, con evidencia, tras ello a un soporte de otros periodistas que apoyaban la denuncia, porque estaba soportada. ¿Y usted sabe a quién iban a dejar preso? ¿A quién estaban acusando de dejar preso? Al periodista. Y al que tenía toda la evidencia de la corrupción. Y a la hermana del procurador pasado, nunca la llamaron, nunca la acusaron. De hecho, recientemente ya desestimó, porque ella entonces incubó o puso una denuncia contra el periodista. Y recientemente, al terminarse este gobierno, ella retiró. Y algunos me preguntan, ¿por qué la retiró? Si ella tenía razón. ¿Por qué no la dejó? Pero note, a quien iban a dejar preso y estaban acusando para meter preso era el periodista, no a la persona que había hecho el acto de corrupción. A eso se refiere Habacuc cuando dice, la ley es debilitada, no sale según la justicia. Habacuc veía eso y nosotros también. Pero Habacuc dice además también aquí que el juicio no sale según la verdad. Y dice él, ¿por qué no sale según la verdad? Porque el impío, dice el versículo 4, porque el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. En buen dominicano, amados hermanos, en buen dominicano, lo que Habacuc está diciendo es que el pleito así no sale. Que es como tomar piedra para los más chiquitos. En buen dominicano es eso. Y Salomón, amados hermanos, una vez más, Salomón vio lo mismo que Habacuc y vio lo mismo que lo que nosotros estamos viendo. Observe Eclesiastés capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice allí Salomón, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Oiga, ¿dónde estaba la fuerza? En las manos, o en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé, dice Salomón, obviamente, alabé yo a los finados o a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Obviamente, Salomón está diciendo, yo vi todo esto, cómo los opresores abusaban del débil. Y Salomón termina diciendo, yo alabé al que no ha nacido en este mundo. O yo alabé al que ya se fue de este mundo. Cualquiera, mi hermano, ve esto como Salomón, cualquiera alaba y da gloria a Dios porque el que todavía no ha nacido. O el que ya se fue con Cristo. Viendo cosas como esta, como la que vio de nuevo Salomón y Habacuc, y como la que vemos nosotros en nuestros días. De nuevo, Salomón está diciendo aquí que los débiles fueron acusados o perseguidos por sus opresores. Y esto fue lo que, de nuevo, Salomón vio. Las lágrimas de los oprimidos por causa de los que tenían fuerza. Y es aquí de nuevo donde Habacuc dice, no, la justicia sale torcida. Sale torcida. Tanto ustedes como yo sabemos, al día de hoy, ahí fuera de la televisión, un sinnúmero de periodistas, porque en el gobierno pasado, el poder
y la injerencia de esa autoridad, de ese gobierno, que no estaba de acuerdo con la denuncia de esos periodistas, hicieron que lo sacaran de circulación y de los canales tradicionales de nuestro país. Y hoy muchos de ellos salen solamente de YouTube, tienen su canal de YouTube. La fuerza de los opresores contra los oprimidos, contra los débiles. Esto es tan solo parte de la violencia que veía Habacuc y de la magnitud de esta. Parte. ¿Qué cosa entonces, mis hermanos, se hace urgente frente a todo esto? Y mucho más, que quizá no hemos dicho, pero que también está. ¿Qué cosa se hace urgente? Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Nuestro segundo encabezado. La inevitable necesidad del juicio de Dios sobre este mundo. La inevitable necesidad del juicio de Dios sobre este mundo. Por ahora, amados hermanos, tanto a Habacuc, o tanto a Habacuc como a ti y a mí, nos parece como que las cosas no andan bien. Ahora percibimos como que las cosas no caminan bien, pero la verdad es, como dice el mismo Salomón en Eclesiastés capítulo 4, versículo 8, que Dios está vigilando. Dios está vigilando, aún por encima de los más altos y de los más poderosos. Dios está observando y llegará este día de verdadera justicia. Creamos, hermanos, creamos. Ese día de verdadera justicia llegará. Por ejemplo, Habacuc dice aquí en el versículo número 4, le invito a leerlo, que el impío asedia al justo. El impío asedia al justo. Y esto, amados hermanos, es así. Y es así por ahora, por el momento. Pero déjame decirte algo. ¿Sabes tú cuál es la esperanza del justo? ¿Qué le espera al Hijo de Dios? Después de todo esto que estamos viendo en este mundo, toda esta injusticia, esta violencia, este pleito, esta destrucción, como lo ve Habacuc, ¿tú sabes cuál es la esperanza que le aguarda a los verdaderos hijos de Dios, a los redimidos en Cristo? ¿Sabes tú cuál es la esperanza? Bueno, pues yo te la voy a dar, o te la voy a leer más bien. Mira conmigo Malaquías, capítulo 4, versículo número 2. Dice aquí, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, dice el Señor, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Gloria a Dios, aleluya, amén 1000 veces. Amén 1000 veces. Lo voy a leer, amado hermano, con alegría nuevamente, ese texto de Malaquías capítulo 4, verso 2. Mira lo que nos espera en medio de toda esta noticia, mi hermano, que vemos, que vio Habacuc, que vio Salomón y que vemos nosotros. Mira lo que nos espera al final de todo en este mundo. Dice aquí, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Viene la justicia. Y en sus alas traerá salvación. El Señor finalmente traerá esa salvación y saldremos y saltaremos como becerros en la manada, libres, contentos, felices, alegres. Eso viene, mi hermano, créalo. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará, créalo. Créalo. Pero tristemente no así al impío ni al injusto. Aquellos que han abusado de la justicia, se han engañado, se han burlado o creen que han burlado a Dios, se darán cuenta al final que no. Estos sufrirán gran calamidad y sufrimiento. No porque lo diga yo, léalo conmigo ahora, el contraste. Mira lo que le espera, mira lo que le espera al justo, pero mira ahora también lo que le espera al injusto en este mundo. Mira Apocalipsis, capítulo 6, verso 13 al 17. Dice aquí, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, aquí vienen, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes
Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el rostro y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Mi hermano, ¿quién se va a sostener de pie en aquel día frente a la ira del Cordero? No, mi hermano, no te engañes tus pensamientos conforme a lo que tú ves, como que Dios no está viendo, Dios no está observando, Dios no está tomando nota. Observa aquí la diferencia entre el justo y el injusto, lo que le espera. Viene el tiempo del Señor, viene la justicia de Dios. Viene. Y nosotros debemos de estar agradecidos, mis hermanos. A veces nosotros nos quejamos sobremanera. Y sí, yo creo que debemos de ser sensibles porque la situación de cada uno es diferente. Pero mis hermanos, tenemos mayores razones para alegrarnos, para estar gozosos, como dice la palabra del Señor. Tenemos un Redentor, estamos de este lado en Cristo, con una esperanza diferente a la que le espera a los que no están en Cristo, a los injustos. Y debemos de gozarnos en ellos. Dice aquí Malaquías que saltaremos como corderos en la manada. Estaremos tranquilos y felices. Debemos asegurar constantemente este evangelio en nuestra mente, en nuestros corazones, de la esperanza en el Señor. De la esperanza en el Señor. No, mis hermanos, no creamos que todas esas noticias que hemos visto y que yo he mencionado durante el sermón se van a quedar así impunes. Puede ser que una persona salga ilesa en este mundo injusto, pero no será, si es culpable, no será ilesa o saldrá ilesa delante del gran juicio de nuestro gran Dios. Así que no importa cuánto veamos en este mundo, cuántos males e injusticias nosotros observemos, nuestra salvación y verdadera justicia no se hace esperar. Y hoy, mis amados hermanos, hoy está esta más cerca de nosotros que cuando creímos, como dice Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 11. Por tanto, este es el mandamiento de Romanos 13, 11. Por tanto, no durmamos ni perdamos la esperanza, sino que confiemos y fortalezcámonos en las promesas del Señor, que hemos leído aquí, que hemos visto en su palabra. Bien, mis hermanos, solamente tengo unas palabras finales a los que no conocen al Señor, a los incrédulos. Mi amigo, evidentemente por todo lo que hemos visto aquí, este mundo está a la deriva. Y como dice el título de nuestro sermón, urge el regreso, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros te animamos, te exhortamos, que para que tú no seas uno de los que sufra, como describe aquí Apocalipsis, que le pasará frente a la ira del Cordero de Dios, tú aceptes a Cristo como Señor y Salvador tuyo. Le confieses a Él tus pecados. Venga corriendo a Él. Y Él te va a aceptar. Él va a perdonar tus pecados. Y entonces tú serás uno también de lo que saltarás como cordero en la manada. Saltarás así, como cordero en la manada. Y verás en ti también el sol de justicia y de salvación. Pero eso es si vienes a Cristo. Hoy es un buen día para tú venir a Cristo. Y amados hermanos, confiemos. Frente a todo este desastre que vio Abacú y que vio Salomón y que nosotros hoy, que a veces nos desesperanza el alma, confiemos. Confiemos porque ya escuchamos las promesas del Señor. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, oh Dios, por ella. Gracias por la esperanza que tenemos también en ti. Ayúdanos a guardarla siempre en nuestra mente, en nuestros corazones. Y que pase lo que pase, veamos lo que veamos, no olvidemos esto. En Cristo te lo pedimos. Amén.